Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de tu podcast favorito, Entre Mentes. Hoy tenemos a una gran persona, al padre obispo Manuel Acuña. Bienvenido padre, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Don Gonzalo, para mí es un gran honor estar con usted. Estoy muy feliz y a través suyo quiero saludar a toda la preciosísima hermandad chilena, a todos los hermanos de Chile. Los quiero saludar con mucho afecto y aprovecho sus micrófonos. Y claro está, don Gonzalo, desde ya es un gran honor estar en su ciclo. Muchas gracias. Para nosotros es un honor, padre Manuel. Padre Manuel, cuéntenos, Sí, ¿cómo usted empieza a meterse en este mundo de los exorcismos? sí. Bien, a ver, nadie, como yo suelo decir de la siguiente manera, ¿no? Nadie abraza la vida religiosa para ser insultado y escupido todo el día. Esa es una forma gráfica de mencionar en qué consiste mi labor. Enfrentar el mal, combatir el mal, in- involucra toda la vida, involucra la existencia entera del exorcista. Algunos hablan del oficio del exorcista, y yo voy más allá. No es un oficio, es un estilo de vida. Al que se llega por obediencia, don Gonzalo, para responderle a usted cómo llegué acá. No fue algo que imaginé ni que proyecté como una meta personal en mi vida religiosa. Yo obedecí a la iglesia que me llamó. Usted sabe, yo pertenezco a la tradición luterana. Somos Perfecto. más de 79 millones. Estamos en los 82 millones de miembros en el mundo. ¿Mm? Eh, es una iglesia que se considera católica, pero sin comunión con el Vaticano, por el momento, aunque tenemos una muy exquisita relación, sobre todo a partir del trabajo de su santidad Juan Pablo II, ¿verdad? En los albores del año 2000 hubo un documento muy precioso que se llamó Justificación por la Fe, que dio acuerdos muy importantes para ambas tradiciones y que, como yo digo, se hubiera firmado en el siglo XVI, el padre Martín Lutero hubiera muerto en total comunión con la iglesia, ¿no es cierto? Pero Correcto. con esto quiero decir que Lutero no inauguró una iglesia, ¿eh? No inauguró. Lutero mismo él dijo, nadie se llame luterano, porque yo no he muerto por ninguno, ni dado la vida por nadie, es Jesús, ¿no? Entonces, él lo que buscó fue que la iglesia fuera purificada. No fue el primero, ¿no? No fue el primero. San Francisco de Asís ya lo intentó y otros grandes santos que entendían que había que reconstruir la iglesia, ¿no? El Por llamado supuesto. de San Francisco. Entonces, aprovecho este segundo para que la gente conozca, Sí, ¿no? está bien, no se preocupe. nuestro matiz, ¿no? Sin ánimo de de hacer de esto una apología confesional, ¿no? Sino para que todos sepan que celebramos la misa, tenemos los sacramentos, con ciertos matices de interpretación, pero en el fondo vamos por la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Nosotros no la reducimos a que sea romana, ahí no la reducimos, digamos. Creemos que es más amplia todavía. Entonces, desde la espiritualidad nuestra, la vocación y el compromiso religioso también tiene sus acuerdos con la jerarquía propia, que es también de obispos. Yo tenía mi obispo en ese momento, yo no lo era todavía, este, cuando recibo el mandato para ser exorcista, y ese mandato que recibí lo tuve que obedecer. Lo obedecí como se corresponde, y a partir de allí comenzó mi labor, ¿verdad? Lo obedecí porque todo consistió en un primer acontecimiento de encuentro con el diablo un día de mi cumpleaños. ¿Mm? Mm. Es decir, un 7 de abril, tocaba domingo, celebraba la misa, estaba en la sacristía colocándome las ropas para la misa, que son las mismas de los hermanos romanos, y siento un gran ruido en la parroquia, ¿no? Fue allí donde decidí salir alarmado por los gritos que había,
y me encuentro con una niña de 15 años, 42 kilos en el piso, tratando de ser sostenida por varios varones, y volaban como si fueran de papel en el templo. Sacaba sin ningún esfuerzo, sus ojos oscurecidos, totalmente negros, hablando en un lenguaje incomprensible, sus padres llorando allí, la primera vez que llegaba la criatura de la mano de sus papás a la iglesia, justamente después porque ya se sabía lo que estaba pasando, y la gente comenzó a rezar, y yo me di cuenta ante esas manifestaciones mínimamente conocidas de una posesión, me di cuenta que estaba frente a por lo menos un agobio espiritual producido por el demonio. Entonces empecé a rezar las oraciones que conocía, don Gonzalo, no era un especialista, ¿no? Comencé a rezar esas oraciones, la niña se tranquilizó y yo le pedí a la familia que le llevara a la casa y que se conectaran conmigo al día siguiente. Hubo 2 exorcismos más para esa niña, pero cuando se retiró del templo, yo le pedí a las personas que estaban allí unos minutos para digamos, recuperarme de la impresión que me había causado ese, no miedo, la impresión que me había causado eso, y además para que todos se pudieran también tomar su Por instante. supuesto, Pedía era algo nuevo, así que... total, total, don Gonzalo. Y entonces le pedí a mis asistentes que llevaran un poquito de agua a la parroquia. La parroquia está delante de la casa parroquial. Entonces la gente accedía con toda tranquilidad a la casa. Entonces llevaban agua. A ver, yo siempre tengo un enfermero, porque nuestras misas carismáticas son de oración de libre expresión, ¿no? Entonces, tengo siempre un enfermero, una enfermera en la parroquia para las horas de misa, a ver si tomar la presión a algunas personas mayores. Bueno, yo entonces salí del templo, de las ropas de la misa, salí del templo y me fui hacia mi automóvil, que estaba enfrente, estacionado, enfrente de la iglesia. Siempre lo dejaba yo allí. Abro, con la llave en la mano, abro la puerta del auto, me siento y antes de colocarla en el contacto, las puertas, los cerrojos de cada puerta comienzan a subirse y a bajarse, las luces altas y bajas y la linterna a encenderse, la bocina, el claxon comienza a tocar solo. Yo estaba con la llave en la mano. No había contacto, no había nada. Me quedé así allí, recé un Padre Nuestro, sin temor, le digo, sin temor, porque sabía que en ese momento habíamos intercambiado tarjeta de presentación con el diablo. Y fue así. Yo enseguida llamo, luego de esta circunstancia, llamo a Estados Unidos, a nuestro obispo allá, don Pedro Bravo, que en paz descanse ya, y, y le dije lo que había sucedido. Y me dijo, Manuel, dice, vas a ser el exorcista. No, le digo, no, te estoy contando una situación. Perfecto, me dice, perfecto. Vas a ser el exorcista de la iglesia. Uf. Pero vas a ser el exorcista. Y me hizo llegar su mandato, y a partir de ese momento pasó lo que habíamos hablado, ¿no? El diablo y yo habíamos intercambiado tarjeta y él me hizo visitas muy seguido a la iglesia. Pues después de este exorcismo, de esta jovencita, la familia misma se encargó, la familia, no yo, de hablar con los medios de comunicación de la Argentina. ¿Y por qué? Porque imagínese que nadie pensaría que había una posesión en la niña, y esta familia había recibido el estigma de la escuela, de todos lados. Se pensaba que la golpeaban en casa, que el padre podía haber cometido algún exceso con la niña. Entonces, rápidamente, luego de que la niña se repone por completo esta situación, rápidamente los papás, en muy buen tino, se comunican con los medios para decir lo que había sucedido. Y así que el primer lugar donde aparece todo esto es en un programa de Chiche Gelblum, muy conocido,
en la Argentina, un periodista mayor, de mucha audiencia en televisión y radio, y ahí lo invita al padre, Chicheguero lo invita al padre al piso, a hablar con él, al programa. Eso toma enseguida una relevancia de tal impacto que al día siguiente muchísima gente llamaba a las comisarías para saber mi dirección. Notable. Y el Ministerio del Interior de la Argentina tuvo que avisar por un comunicado a todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires dónde estaba mi parroquia, porque iban a todas en diferentes distritos a preguntar. Y quería, padre, disculpa la ignorancia, pero preguntaban por usted porque tenían casos parecidos al de esta niña y querían ir con usted. O sea, Exactamente, tan así de grande el poder que tiene el demonio en exacto. el mundo Por eso, que... sí señor, don Gonzalo, lo que usted está haciendo ahora acá se llama medicina preventiva. Usted está haciendo un programa de medicina preventiva, por eso yo estoy tan agradecido y honrado por usted, porque aquí se aclaran muchas cosas que a veces la gente piensa que le suceden por un agobio psicológico, que no digo que no haya, y que a veces tiene la necesidad a su vez, y también, porque eso de la ciencia versus la fe se terminó. Yo me rodeé enseguida de psicólogos, de psiquiatras, me rodeé enseguida Por para, supuesto. para distinguir. Usted imagínese que yo, mi templo en Buenos Aires, en un barrio carenciado, era muy pequeñito. Yo tuve que alquilar un club para dar la misa a los pocos domingos. Me imagino, se le tiene que haber llenado. Y yo tenía alrededor de entre 500 y 700 personas por misa. Era gigante. Tuve que organizar un equipo con mucha velocidad, de gente comprometida, gracias a Dios, antes y que se animaba, y enseguida organicé, en el 2011, organicé la primera escuela de exorcismo y liberación de Argentina bajo la advocación de Evagrio Póntico, que es un padre del desierto del siglo IV, reconocido como el primer psicoterapeuta de la historia de la Iglesia. Y cuando organicé esa escuela, tuvo una repercusión también en el mundo con muchísimas tapas, porque no se conocía la existencia de una escuela de formación para laicos también en toda América. Entonces, esta primera escuela de exorcismo y liberación de la República Argentina, Evagrio Póntico, funcionó ahí en la parroquia y con clases para enseñarle a quienes quisieran ser consultores exorcísticos, asistir al exorcista, tuvimos una promoción después de 3 años de estudio. Habían entrado como 50 personas y se recibieron 6. Mire, ¿eh? Claro. Y bueno, hoy en España, a la que fui invitado a organizar la primera escuela con orientación ecuménica aquí en España, donde me encuentro ahora, es la Escuela de Exorcistas Europa. Escuela de Exorcistas Europa, si se encuentra también en las páginas, y ahí nosotros estamos acá ahora dictando cursos en sintonía con toda la experiencia adquirida desde el 2011 en la Escuela de Argentina, ¿no? El programa de estudios me lo pidieron luego de varios países para intentar implementar lo mismo, con una orientación ecuménica abierta a todos. Esta es la diferencia, porque yo creo que hay que darle lugar a los laicos en el trabajo de la liberación, con invocación no solo a Dios, sino también con admonición contra el diablo, ¿verdad? Con conjuro contra el diablo. Correcto. Entonces, esa escuela está funcionando aquí, incluso a distancia, y ya varios países han tenido a bien ser representados por gente muy linda, muy digna en el estudio, ¿no? Aquí, desde este lugar. Todo empezó entonces aquel día del cumpleaños, y si usted me dice, un regalo de Dios, y mitad de Dios y mitad del diablo. Sí, es.
Padre, una consulta. Usted habla de estos conjuros contra el demonio. Esos conjuros, ¿quién los creó? En base a qué escritos están formulados? Bueno, hay un ritual de 1614, que es un ritual de exorcístico. Luego hubo un intento, digamos, de reemplazarlo. Digo intento, de reemplazar, hablo del ritual de la Iglesia Romana. Intento de reemplazarlo en el 1999. Un intento que quedó en eso. Hay un nuevo ritual, pero se puede utilizar el antiguo. Es Ah, decir, hay como un permiso para usar el antiguo ritual. ¿Qué diferencia tiene? Que el antiguo ritual tiene consideraciones muy serias sobre la aplicación del exorcismo en casos de brujería, que no considera el nuevo ritual. Entonces, los verdaderos exorcistas estamos acostumbrados a trabajar con el tema de la brujería, la hechicería, el maleficio, los pactos, y ese ritual es muy eficaz. Pero esto no es lo primero que hay. Hay algunos apuntes anteriores, ¿no es cierto, don Gonzalo, donde ya existen conjuros contra el diablo que han quedado escritos, oraciones de liberación, y alrededor del año, por ejemplo, 500, 450 de nuestra era, claro es, sí, en 450 por ahí hay un apunte de un conjuro contra el mal para curar la casa, ya, perfecto. por ejemplo, porque fijémonos, yo decía, una escuela ecuménica, hay exorcismos en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, y algunos dicen que algunas oraciones del budismo podrían entenderse, aunque hay otra diferencia. Pero los cristianismo, cristianismo, islamismo, judaísmo e hinduismo, budismo podemos dejarlo, ¿verdad? E hinduismo son religiones con textos que consideran el mundo espiritual, ángeles. Entonces, desde este lugar, también consideran el mundo negativo de los espíritus o los genios del daño. Por eso existen exorcismos en todas estas tradiciones que acabo de mencionar. Judaísmo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Con certeza podemos decir que tienen exorcismo. Entonces, eh, eh, hay un oficio más antiguo que el que se llama oficio antiguo. Y ese oficio antiguo es el del exorcista. ¿Mm? Porque ya en Egipto se reconoce alguna invocación, ¿no? Sin ser, digamos, ya hablamos de antes de Cristo, alguna invocación para espantar espíritus malignos. Y esos son exorcismos, ¿no? El exorcismo no lo inventó ninguna iglesia, queda claro. Claro, En sí. el caso del cristianismo es un mandato recibido de Jesús durante su ascensión, en el instante mismo en que él asciende al cielo, dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, vayan, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sanen a los enfermos y expulsen los demonios. Entonces ahí hay un mandato dado por el propio Jesús en lo que llamamos la gran comisión que él cede, y ahí a la iglesia, y ahí está, ¿verdad?, ya considerada la labor del exorcista. Eh, Padre Manuel, y en ese sentido, usted, yo tengo entendido que ha hecho más de 1200 exorcismos. Y yo Uh -huh. tengo en mi mente unas palabras que usted dijo acá en un programa, en un matinal, que dijo que después de cada exorcismo se llevaban algo de usted. Era como que usted terminaba con tanta la carga que había en ese momento, que algo de usted se iba. ¿A qué se refería, padre? ¿Esto es un tema de salud, psicológico? No, generalmente salud, ¿no es cierto?, en lo que respecta al desgaste físico que supone un exorcismo. Ningún exorcismo es igual a otro, don Gonzalo. Gracias por recordar aquel ciclo y los mayores respetos a quienes participaron en la hermandad, ¿verdad? Correcto. Gran respeto para todos. Eh, primero definir el exorcismo requiere un tiempo también, porque hay diferentes categorías de espíritus. ¿Qué va a enfrentar uno en un exorcismo? ¿Un demonio? No es así de simple. Hay espíritus errantes, espíritus vengativos, espíritus protectores, espíritus celosos y ángeles.
Los ángeles no poseen, vienen de parte de Dios. Pero después tenemos espíritus celosos que pueden causar ciertos problemas reales y concretos en la vida de una persona, sobre todo en el campo afectivo, en la fertilidad, porque se enamoran del ser vivo, son muertos. Es decir, hay posesión de muertos. Esta fue una gran discusión en Roma cuando fui a hablar en el 2019, gracias a la invitación del pontificio, la Pontificia Academia Regina Apostolorum, ¿no? Donde se hace el curso oficial de exorcistas. En el 2019 tuve el honor de ser el primer latinoamericano y luterano convidado a dar conferencia allí en la cumbre de exorcistas Correcto. del mundo. Ahí había discusión sobre lo que es la posesión de muertos. Ciertamente, muchos no se han encontrado con ello. Yo sí. El padre Amors comenta, él comenta que tenía amigos exorcistas en Francia que también habían trabajado sobre el tema de la posesión de muertos. Así que le damos oportunidad a que esto sea verdad, más allá de mi experiencia particular, ¿verdad? Hay otros exorcistas que en otros países también han vivido la intervención de un muerto o varios en la posesión. Vaya un homenaje al padre Gabriel Amors, que es maestro de los exorcistas, el gran decano, fallecido en el 2016, materia obligatoria para todo exorcista y que he tenido el honor de conocer y compartir con él, un maestro para mí. Y cómo decirle, don Gonzalo, hay que distinguir, entonces, primero que nada, cuál es el demonio o un espíritu de muerto y cómo ha sido enviado ese espíritu de muerto, si ha sido un espíritu celoso o vengativo o enviado por la brujería, porque la brujería también envía muertos. No olvidemos, hay cosas graves, no solo el vudú. Hoy está entrando mucho en América Latina el palo mayombe, El muy palo delicado. mayombe. ¿Qué es eso del palo mayombe, padre Manuel? No lo había escuchado. El palo mayombe es un entrenamiento que se hace desde un brujo a sus discípulos para controlar muertos. Y se hacen signos mientras va aprendiendo el discípulo, una rayadura con el palo en la espalda, se raya la piel del, del discípulo, del que está estudiando, y cuando se completa, es como un pantáculo que queda allí, que atrae, es un sello, un signo, y por supuesto que es un pacto y un acuerdo con lo demoníaco, para esclavizar muertos y enviarlos a las personas. Hoy las brujerías del palo mayombe son más caras económicamente que las brujerías del vudú, porque todo esto se cotiza. Sí, es falta, que, verdad. falta que se cotice en la bolsa, pero se Hay todo un cotiza. comercio con el tema de la brujería y todo eso. Y gravísimo, y gravísimo. Entonces yo le digo, para contestar al otro, físicamente sí he tenido mi desgaste, los tengo, y bueno, recuperarse no es fácil, ¿no? Porque ningún exorcismo, le reitero, por lo que le acabo de explicar, no es igual a otro. Hay que distinguir bien qué es lo que tenemos delante a la hora de hacer un exorcismo. Claro. Padre, y en ese sentido, ¿cuál ha sido para usted? Yo sé que todos, me imagino que los 1200 y quizás más que ha realizado, han sido todos complicados y como dice usted, son todos distintos, pero el que más lo marcó a usted, ya sea por la historia que hubo detrás, por lo que vino después o por lo que le pasó a usted, ¿cuál ha sido? Mire, eh, el, el impacto que me causó esta niña fue importante porque ahí me encontré con espíritus de muertos, no con demonios. Fíjese, mi primer exorcismo no fue sobre un espíritu maligno, fue sobre 3 espíritus de muerte en Mm, la misma niña. Por eso llevó varias sesiones. Que están certificado incluso en el vómito de ella, porque una manera de salir que tiene todo esto es por la boca generalmente, y están certificados por la médica. Lo que salió no podía ser comprobado médicamente. mm. Está firmado, lo tengo. Yo tengo el archivo más grande, creo que de toda América Latina, de exorcismos.
Algunos dicen 1200, ¿cuánto? ¿Qué cantidad? Imposible. Tengo 61 años y hace 19 que soy exorcista. Imagínense. Así que si se hace el cálculo, no es tanto. Este, sí, ciertamente se reconoce aquí en Europa que soy el luterano que más exorcismos y trabajos de sanidad ha hecho en el mundo. Eh, pero si usted me pregunta, ese fue de gran impacto, pero usted me pregunta, otro impactante para mí fue el de un niño de 6 años, que fue el único caso, el único de 1200, pero por eso digo que existe, el único caso en el que vi a una persona levitar. Mm. Se levantó 10 centímetros del piso, estaba acostado sobre la colchoneta en la iglesia, se levantó y se sostuvo en el aire, hablando extrañamente en algo muy parecido al arameo. Yo el arameo no lo conozco, pero muy parecido, y expresando a veces en castellano: tengo sed, un espíritu del desierto, tengo sed, una voz gutural saliendo de la boca de un niño de 6 años, ¿sí? Eso fue para mí impactante. Y luego, en el 2015, el exorcismo de Legión. ¿Eh? Legión, porque somos muchos. Estuvo con Jesús. Sí, Estuvo con Jesús, ese grupo de demonios. En el Evangelio se puede leer cuando él cruza a la tierra de los Gadarenos y ahí se encuentra con este poseso que le dice: soy legión porque somos muchos. Y Jesús lo arroja a una piara de cerdos, ¿no? Un montón de cerdos que se tiran por un barranco seguido, ¿no? Bueno, ese exorcismo en una joven de 23 años me costó mucho. Así que ahí le comento tres exorcismos que me han causado impacto, más allá de otros, ¿no? por Que supuesto. en los que he recibido figuras, ¿cómo le voy a decir? Eh, Notorias, como Judas, una joven llegada del Perú con su padre para hacer un exorcismo. Por lo que me ha contado, le hice venir desde el Perú. Lástima que no encontró exorcistas. Sí, tendría que haber más exorcistas, ya lo reclamaba el padre, el padre Amors, ¿eh? Y vino y llevaba en sí a Judas, Judas Iscariote, el traidor. Algunos dicen: hey, pero Judas estará en el infierno, está en el cielo. Está en el infierno. Y es un espíritu jerarquizado, porque hay muertos, personas que han vivido en esta tierra, que se han demonizado de tal manera, entiéndase, han encarnado de tal manera el mal, que alcanzan jerarquía en el infierno y están a cargo de otros espíritus. Mire, ¿eh? Esto es importante. Bueno, la figura de Judas siempre ha sido maldecida, por decirlo algo así. Siempre ha tenido un contexto malo, oscuro. Sí, pero después salió ese evangelio gnóstico, el evangelio de Judas, y se trató como de, a ver, de limpiar un Un poco su poco, sí. imagen. Entonces algunos empezaron a dudar si estaba o no en el infierno. Judas está en el infierno. Donde debe estar. Sí, claro, pero además porque hablé con él. Eso le quería preguntar, padre. ¿Usted puede interactuar con estos demonios, espíritus? ¿O usted no? Solo cuando Dios da permiso. Solo cuando Dios da permiso, don Gonzalo. Eso quería saber, porque por lo que tengo entendido, creo que es más vale no escuchar a estos seres y usted dedicarse a hacer su trabajo en cuanto al exorcismo y no prestar la atención, porque así ellos como que ganan más poder, creo, como una más influencia más sobre la persona, Además, el demonio va a mentir, por supuesto. porque es el padre de la mentira. Entonces, eso también siguió siendo de discusión allí en Roma, en la cumbre exorcista, si hay que pedirle o no el nombre al demonio, porque puede mentir.
Pero es fácil resolver ese tema, don Gonzalo. El nombre del demonio es su acción. Ya entiendo. Si aparece la ira, es la ira. Si aparece la lascivia, es la lujuria. Pero, ¿Verdad? claro, Pues, usted previamente a esto tiene que haber estudiado, me imagino, libros de demonios, de cómo interactuar y todo esto. O sea, también no es que alguien llegue y diga, voy a ser exorcista de un día para otro, me aprendo la oración y todo. Es como una carrera universitaria donde hay que estudiar, después doctorado, magíster y un montón de cosas, me imagino. hay una escuela, por eso le digo, Claro. en la escuela nosotros enseñamos demonología, pero también enseñamos este, algo de la psicología, para que también se sepa, Y sepan y diferenciar. exacto, y siempre decimos, ¿no? Antes la persona al médico y con sus diagnósticos, ¿verdad? Porque no se trata de tocar la puerta de la iglesia y decirle, vengo para un exorcismo, bueno, pase por acá. No. Por supuesto. Y aunque le parezca mentira, hay gente que me sigue escribiendo así, ¿a qué día puedo ir para un exorcismo? No, no. Hay gente que sigue escribiendo. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Por eso, don Gonzalo, medicina preventiva está haciendo usted. Está tratando de llevar claridad a tanta gente sobre un tema que también es bastardeado. Porque de qué más. Fíjese, me dice, pero ahora se habla más de exorcismo y está como de moda. Bueno, se habla más que hace 19 años, cuando yo comencé a ser exorcista. Sí, está bien. Pero Pero a veces siempre ha que se habla existido. más, siempre ha existido, pero a veces lo que se habla no se habla bien. Correcto. Entonces se bastardea un tema, ¿no? ¿De qué manera usted puede bastardear mejor un tema? Y póngalo sobre la mesa y que todo el mundo hable y diga lo que quiera. Entonces ya no se sabe qué es cierto y qué es mentira, ¿no es cierto? Correcto, por eso que hay que ir a la fuente, como usted que se ha dedicado toda una vida a esto. Y usted le puede Esa, hablar a la gente con la verdad. Por ser, yo creo que la gente también muchas veces se deja llevar padre por lo que muestran las películas. Yo hasta hace claro. poco vi la película del Padre Amor, la que se llama El Exorcista del Papa, creo que se llama. Sí, de Eh, Roger Crowe, muy, ese una actor. película muy buena, la historia muy buena. Y yo le quería preguntar, padre, porque ahí muestran que el infierno o el demonio tiene ciertas puertas en el mundo. Ya se sabe, usted y todo su equipo que tiene, saben dónde están ubicadas todas estas puertas o estos Bien, portales, entre comillas. bien. Primero que nada, habiéndolo conocido al padre Amors, la película tiene poco que ver con el padre Amors, Sí. con él, Bueno, con su es figura. Hollywood en realidad, así que Es Hollywood. tiene que Y vender. está bien, ¿no? Sobre ello no hay que. Es cine, como usted dice, es cine. Lo mismo que la película del Exorcista, que es fantástica, y con el padre Amor estaba tan contento de esa película, y al final de su vida Dios le premió, lo pudo ver a Friedkin, estuvo con él Mire, en su último exorcismo. El padre Amors, para que la gente tenga idea y lean todos sus textos, el padre Amors, Gabriel Amors, murió a los 91 años y hizo exorcismo hasta el día de su cumpleaños número 91. ¿Eh? El gladiador más grande de Dios. Entonces, la película, digamos, muestra eh, incluso una visión eh, engañosa de la Virgen, hacia el final. Bueno, se puede ver para ver algo de Hollywood, como usted bien acaba de señalar, si quiere no pasarlo para, bien, véala, claro. no para aprender de exorcismo. Y respecto a la película del exorcista de Friedkin, tiene un error, hay un error, uno solo. Bueno, primero que una cabeza no puede girar 360 grados, no. Ya, Eso no, para bajar ese mito, usted jamás en todo su exorcismo ha visto algo parecido. no, porque se muere la persona. Y Claro, el objetivo del demonio no es matar enseguida al que es posee, hacerlo es sufrir. hacer exacto, el mayor tiempo posible. Entonces, usted me dice, te voy a decir algo que nunca comenté en los medios como un regalo para su ciclo. A ver, yo hice el exorcismo de Lilis. Esto no lo he comentado. Lilis aparece como
un ser mitológico, ¿Sí? la primera mujer de Adán, se dice, aparece, ¿verdad?, en textos hebreos, que es expulsada por Dios, una rebelión que hay ahí. Bueno, Lilith está de moda ahora, con ciertas reivindicaciones, pero es un demonio y de verdad existe. En una persona, hacia uno de mis primeros exorcismos, yo antes encendía, ya no lo hice más, a partir de ese día, lo que voy a contar no lo he contado nunca, a partir de ese día, encendía velas blancas cerca de la persona que estaba en el templo, sobre su colchoneta, una colchoneta que yo había preparado de color bordó, que es el color de la estola del sacerdote para estos temas, y con una cruz roja en el centro, sobre el que se apoyaba la espalda de la persona, y estaba haciendo las oraciones. Se levanta, se para, toma una de las velas, y con una voz muy sensual, que no se correspondía con la de esta señora, me dice: tú no sabes con quién estás tratando. Y la vela encendida en la mano. Yo soy la reina, la madre de los íncubos y los súcubos. Y empezó a masticar la vela encendida. ¿Me está siguiendo, Sí, don Gonzalo? sí. Comenzó a masticar la vela encendida, como si fuera un caramelo masticable. Y lo tragaba. Oh, Y yo entonces, conociendo la mitología, dije: Lilith, me dice, la misma, mm, la que tiene esclavas. ¿Sabe cuál es una de las esclavas, don Gonzalo, de Lilith? Esclava. La Pomba Gira, de la Umbanda. Es una de las mire, esclavas de Paloma que gira. Esa figura femenina tan sensual, tan, vamos a decir, lasciva, esa es esclava de Lilith. Bueno, ahí le cuento un detalle. Pero no era esa la pregunta. Yo me desvié porque estábamos yendo para otro lado. Eh, Se trata de los portales. Los portales, sí, hay portales que conocemos abiertos. Hay portales que se dan por los juegos, la Ouija y demás. Pero también hay portales que se corresponden con la Osa Mayor. Dejo aquí una clave. La Osa Mayor fue la primera constelación que se escribe en los textos babilónicos. Y la Osa Mayor, usted tiene que invertirla y dibujarla, aplicarla a los países en los que toca. ¿ya? Nunca había escuchado esto. Esto es, para mí, No, es nuevo, nunca. nuevo, nuevo. Estoy seguro que no. Y ahí usted tiene los portales más grandes de este tiempo. Mm, Y si y me va a decir, analícelo y después fuera de todo esto, si quiere me lo dice en privado, demás, me manda su correo. Porque si tenemos que decir qué países son, entramos a hablar por supuesto. de serios temas políticos. Eso mismo le iba a decir yo. Tiene que ver con guerra, con todo eso. Me imagino. Aplique la Osa Mayor invertida del cielo a la tierra, ubíquela en el mapa y usted tendrá los más serios portales, los más serios portales de invasión demoníaca. ¿Y usted, Padre Manuel, usted y su congregación, tienen gente custodiando estos portales? ¿O el Vaticano? ¿O gente El que lo... Vaticano no lo sé, el Vaticano no lo sé. Nosotros hacemos oración, por supuesto que sí. Y hay que mirar las señales de los tiempos también, ¿no? Claro. Sin ponernos apocalípticos, sabemos que hay señales de los tiempos que denotan ciertas situaciones, ¿verdad?
también como organizaciones que se señalan particularmente proclives a la oscuridad, ¿verdad? Es Así decir, es. las ideas no son ideologías, justamente, por algo se llaman ideologías. Y para darle otra pista, arriba de todo, en lo que llaman muchos la élite, no hay ningún ateo. La gran pregunta es a quién sirven. Claro. Por eso es una guerra espiritual presente. La guerra espiritual no ha finalizado. Mi libro que salió acá en el 2021, en España, se llama Combate contra el Mal. Lo editó Luciérnaga acá y en Colombia lo edita Planeta. Se consigue por Amazon. Lo cuento porque en Combate contra el Mal yo señalo algunos exorcismos, pero no para impresionar, sino para enseñar la pedagogía de lo que se trata, y muestro, ¿verdad? Dejo ver algo del mapa espiritual que se abre, ¿no es cierto?, al presente y al futuro. Arriba no hay ateos. A ver, le digo más, mientras dormimos, nadie es ateo, porque dormimos y soñamos con símbolos, Claro. y esos símbolos están hablando de otra realidad. Así que cuando un ateo pide que se interprete un sueño, dejó de ser ateo. Perfecto. Se entiende El ateísmo es completamente. una cuestión, claro, el ateísmo es una elección consciente. Había un gran predicador presbiteriano que se llamaba Spurgeon, a quien yo también recomiendo, presbiteriano él, muy famoso, de unos sermones muy lindos. Él decía, qué cosa curiosa el ateísmo, ni siquiera los demonios se atrevieron a tanto, porque los demonios creen. Bueno, es que, claro, y en realidad todos creemos en algo. A ver, el tema es que cuando no se tiene presente a Dios, se cree en cualquier cosa. Hoy, la nueva era, don Gonzalo, la nueva era, tan conocida, tan divulgada, es una herramienta de un sistema que yo lo llamo así, y fíjese las siglas, sistema agendado, totalitario, antinatural. Ujú. ¿Qué palabra se forma allí? Satán. Sistema agendado, totalitario, antinatural. Natural. Que es una forma de decir, ¿no? El que pueda entender que entienda, no nos Claro. ponemos crípticos, pero yo tengo que defender su ciclo para que nadie lo censure. Y este sistema imperante a nivel mundial es un sistema agendado, totalitario y antinatural, está sirviendo al Dios de este siglo, como decía San Pablo, que no es otro que el demonio, ¿no? Ahí yo dejo ver en el trabajo que diablo no es un demonio, es el conjunto de la acción demoníaca. Ah, se entiende, perfecto. Cuando Jesús se refiere al diablo, se está refiriendo a la estrategia de Lucifer, Satanás y Baal en conjunto, esa trinidad oscura que no tiene, por supuesto, el igual con la Trinidad de Dios, porque han sido ángeles creados y desviados por su propia decisión. Y en esa trinidad oscura, Lucifer, Satanás y Baal generan una forma de invadir esta realidad humana para llevarla y desviar el rastro, desesperar al ser humano y que reniegue de Dios para mostrarle a Dios que Dios se ha equivocado, y esa acción en conjunto es el diablo.
¿Se comprende, don Gonzalo? Sí, no es que sea esta figura que nos han mostrado con los cachos y todo. Es el conjunto de la maldad en sí. De esa acción, ¿no? Porque el Correcto. diablo no es una entelequia, no es una idea, es una personalidad, Claro, es esta suma. Entonces, sí, hay que cuidar en oración que los ángeles ocupen el lugar, sean habilitados, ¿verdad? A las puertas de todo el mal y resguarden, ¿no es cierto? La salida de estos demonios, de los portales estábamos hablando. correcto. Entonces hay que habilitar a Dios. A ver, la gente dice, ay, Dios no me ayuda. Esa no es una manera de rezar. Yo quiero la ayuda de Dios, tengo que habilitarlo a Dios. Dios no patea la puerta de nuestra vida, el que patea la puerta es el diablo. ¿Mm? Claro, porque El gran ocupa es el diablo. él necesita de nosotros. Claro, nosotros tenemos que habilitarlo a Dios, tenemos que pedirle habilitarlo en nuestra vida, darle el acceso, recibirlo, reconocerlo. Con Dios tiene que haber un trato amoroso. Entonces, si yo no lo habilito a Dios, ¿cómo voy a esperar que Dios me ayude? Si no le he dado permiso. Imposible. Nuestro trato con Dios tiene que ser un trato personal, y hablo independientemente de cualquier religión, Eso le iba a porque, preguntar yo, que no tenía nada que ver con alguna religión. claro, fíjese, don Gonzalo, no se trata de adherir o no a dogmas, se trata de una espiritualidad. Claro, La espiritualidad está por encima de la religión. ¿Qué trato tengo yo con Dios? Eso define. perfecto. Padre Manuel, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para que no estos demonios y estos espíritus errantes se nos metan a nosotros y nos hagan mal? Usted dice, claro, estar más cerca de Dios, pero en sí hay que orar todos los días. Basta con andar con una cruz, eh, no sé, ir a la iglesia, descargarse, como se dice en el coloquial de la gente. ¿Qué Los no? sacramentos siempre van a ser una herramienta, don Gonzalo, claro que sí. ¿Qué le voy a decir yo? Ir a la misa está muy bien. Para los que tienen la confesión, confesarse, para los que tienen la posibilidad, ¿no es cierto? A ver, de asistir más de tomar la comunión, por favor, de recibir, por supuesto que sí. Pero sobre todas las cosas tenemos que instalar a Dios en el hogar, don Gonzalo. Instalarlo en el hogar. No tenemos que ir nada más que visitarlo a la iglesia. Él quiere venir con nosotros a casa. Perfecto. Hay un cuento muy breve, sé que le estoy robando mucho tiempo, don No, no se Gonzalo, preocupe. eh, eh, que dice así. Estaban Adán y Eva en el jardín. Vio que Dios se paseaba en el jardín con Adán al atardecer. Qué cosa linda esa. Qué figura tan linda. Dios Sí, paseándose en el jardín, conversando con su hijo, ¿no? Con Adán, en el atardecer, en la hora de la brisa, dice la, la Biblia. Qué bonito. Eh, qué gran poema. La Biblia no es difícil, ¿eh? No es difícil. El que quiera empezar a leerla, que lea el Evangelio de San Marcos. Que no empiece por el Evangelio de San Marcos, que es el más dinámico, fue el primer catecismo. Le va a encantar. Y después que siga con el de Lucas, que fue médico y nos muestra todos los milagros. Se va a entusiasmar. Entonces, dice que ahí Adán y Eva dicen, vamos a hacer un lugar para adorar a Dios. Se cortaron algunos árboles y levantaron una capilla. Y entraron a la capilla a adorar a Dios. Y desde ese día Dios se quedó muy solo en el jardín. Entonces, tenemos que invitar a Dios a casa, a hablar con nuestros hijos de Dios, ver bien qué es lo que están observando por Internet, porque Internet tiene una oferta satánica muy grande. Cuidado, ¿eh? ¿Ve que es medicina preventiva esto, don Gonzalo? sí. Fijarse cuando nuestros hijos están empezando a vestir de oscuro, si cambian la estética de su cuarto, si dejan de ver a amigos que antes veían y están encontrando otros que visten como él.
hay que tener mucho cuidado con las tribus urbanas, que muchas de ellas tienen principios filosatánicos. ¿Está claro? ¿Eh? Entonces, conversar con los hijos de Dios, Claro. bendecir la comida, que se ha olvidado eso, porque capaz que van a misa los domingos y no bendicen la comida toda la semana. Bendecir darle gracias a Dios por la comida sobre la mesa. ¿Mm? Actos sencillos, los que tienen sus hijos pequeñitos, bendigan a los hijos antes de irse a dormir. Una costumbre que en el campo argentino había mucho, ya en mi corriente natal, los padres bendecían a los hijos antes de irse a dormir y los abuelos a los nietos. Entonces bendecirlos, bendecirlos. Hay que llevar bendición. Tener la Biblia en casa, no guardada en la biblioteca. Abrirla en el Salmo 23, que es el Salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, muy conocido. El Salmo 23, que es un salmo de promesas. Hay que abrirle y ponerlo en un lugar destacado de la casa, abierta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los demonios ven y conocen cuando un hogar está adherido a Dios o no. Porque la física a usted le dice, la física, no la religión, le dice que no hay espacio vacío. Si no hay espacio vacío, lo que no ocupa un cuerpo lo ocupa el otro. Otro, claro. Y entonces, ¿qué hacemos en la relación con la luz y la oscuridad? Lo que no ocupa la luz lo ocupa la oscuridad. Si seguimos la palabra de Dios, que dice en la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Cuando llegan a una casa, sean traídos por un objeto maleficado que vino de regalo o lo que sea, porque la brujería está a la orden del día, y todo lo demás, o sea por una mala intención, ¿verdad? Que acompañó a algún miembro al hogar, o una maldición, una envidia que llegó por alguien que vino a visitar la casa y envidió lo que tenemos. Todo eso genera una energía negativa, la gente le llama energía. En definitiva, la envidia es un espíritu inmundo también. La envidia es un espíritu inmundo. ¿Y qué lo queremos? Dando vuelta en casa, para después darnos cuenta cuando el perro ladra a la esquina, mirando a ningún lado, sin que hubiera nada, y sabemos que está percibiendo algo. Entonces, no, hay que tener los elementos en casa apropiados para que la casa esté limpia. Usted sabe que la posesión de las casas se llama infestación. Hay posesión de personas, hay posesión de lugares y hay posesión de objetos. Mire, Entonces, hay que hacer medicina preventiva en casa, higiene espiritual, para que la casa esté siempre limpia. Y bueno, 2 veces a la semana, martes y viernes, bendecir el hogar, tener un poquito de agua bendita y esparcirla en casa, en cada habitación, en el sentido del reloj, cuando entro por la puerta, desde la que esté más alejada de la calle hacia la calle. Hacer una oración que nazca del corazón, el Padre Nuestro, Ave María para los que siguen a la Virgencita, lo que sea, pero invocar a Dios en el hogar, hacerlo presente en la vida de los hijos y bendecir los hijos y bendecir la comida son acciones tan importantes como ir a misa. Mire lo que le digo. Algunos me dirán, no, ir a misa es lo más grande, pero bueno, pongamos de cuenta que la persona no va a misa. Pongamos de cuenta que va a misa, pero toda la semana no habla de... ¿Qué le sirve? ¿Lo dejó a Dios allá, encerrado en aquel lugar y Dios se quedó solito en el jardín? No, claro. tráigalo a casa. Y la manera de traerlo a casa es esta. Es trabajar lo cotidiano envolviéndolo en bendición divina. Perfecto. Ojalá que, bueno, esta lucha entre el bien y el mal, que siempre nos han mostrado que gana siempre el bien, y ojalá que siga siendo así, padre. Eh, que usted, bueno, usted para mí es un bendecido dentro de toda la sociedad porque no toda la gente se dedica a esto, son muy pocos y es una lucha difícil. O sea, si nosotros, los comunes y corrientes, tenemos una vida difícil, ya más que vivir es sobrevivir con todos los problemas que hay en la sociedad. Usted me imagino que es mucho más complicado. Yo quería agradecer esta conversación con usted, padre, porque para mí fue espectacular y me imagino que la gente también cuando la escuche va a quedar encantada. Así que espero en una segunda temporada del próximo año poder entrevistarlo de nuevo y hablar quizás de otros temas. Pero no, yo encantado, padre. Así que desde acá
muchas gracias, un honor haberlo entrevistado y ojalá que resulte todo muy bien en su vida. Don Gonzalo, del mismo modo, el honor ha sido mío. Espero haber estado a la altura de su convite y Más de que a la su altura, programa. más que a la altura. Eso es importante para mí, porque usted con su generosidad me está brindando de su medio. Le pido a todos los que están del otro lado que apoyen a don Gonzalo Santis Brown, por favor, apóyenlo, difundan su tarea, difundan sus medios de comunicación, adhiéranse, acompáñenlo con recursos, si es posible. Nada de esto me dijo don Gonzalo que yo dijera, ni sabe. Y sé que se incomoda que lo esté diciendo ahora yo acá en voz alta, pero saben que los malos no son más que los buenos, están mejor organizados. Tenemos que organizarnos bien los que estamos del lado de la luz. No hay espacios vacíos, llevemos luz. Este es un espacio de luz, el que preside don Gonzalo, y yo pido para él la bendición del cielo. Y sabe una cosa, don Gonzalo, si me da permiso, quiero darle la bendición a todos Por su gente supuesto. linda. Con San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, ¿eh? Porque yo le digo así porque él fue quien se encargó de expulsar, ¿eh? a los demonios del cielo, ¿no es cierto? Entonces él es el exorcista invisible. Y la bendición que quiero dar es la bendición bíblica. Algunos la conocen como la bendición de San Francisco, pero está en la Biblia, está dictada por Dios. Entonces es una bendición poderosa porque Dios mandó a hacerla así. Para todos ustedes del otro lado, para todas sus familias, para sus seres queridos, para todos los que llevan en su corazón, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga en sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus intenciones, y permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Gracias, don Gonzalo, por este atrevimiento. Gracias a usted, padre. Un abrazo gigante. Espero verlo, conocerlo en persona algún día, si es que viene a Chile o yo ir de vacaciones algún día quizá a España y conocerlo en persona. Fue un agrado, así que un abrazo a la distancia, padre. Muchas gracias por todo. Del mismo modo, gracias a usted y quedo a su entera disposición. Abrazo de luz para todos. Abrazo, que esté bien. Hasta luego. Chao, chao.